Conocemos el lema que dice agua es vida, pero algunos historiadores del futuro señalan podría ser guerra también porque el recurso hídrico es escaso y hay que saberlo administrar. Y si no tenemos las obras de infraestructura necesarias como para poder canalizarlo, pues lamentablemente no vamos a poder servir colateralmente a todos los servicios, la producción que requiere del agua. Hablamos de la energía, la actividad minera, la agricultura, como no, por supuesto, que además milenaria y ancestralmente ha sido desarrollada por un uso adecuado del agua. Ustedes saben, todos los jueves aquí tenemos a Fausto Alvarado que nos cuenta cómo se crearon las civilizaciones de Lima en torno a las tres cuencas que tenemos del río Chillón, el río Rímac y el río Lurín, y lo que se conocen como los ríos aledaños, lo de Huatica, lo de Surco, en realidad eran canales que fueron creados a efectos de poder derivar el agua hacia las áreas de cultivo. El Perú va a ser sede del 26 al 30 de septiembre del 27º Congreso Latinoamericano de Hidráulica que se va a realizar en nuestra capital. Hace 40 años que no teníamos ese privilegio, pero ustedes saben, ya lo ha explicado acá también Carlos Canales, expresidente de Canatur, hoy por hoy el Perú, por haber salido adelante, es realmente un centro de concurrencia de grandes eventos. Tenemos la presencia del presidente del comité organizador de este gran encuentro, que es el ingeniero José Pirola, a quien le agradecemos muchísimo estar con nosotros. Y hemos aprovechado la oportunidad también de invitar a nuestro amigo Rodolfo Beltrán Bravo. Él fue ministro de la Presidencia, titular de Pronamach, y además un convencido y que ha puesto en valor la necesidad de rescatar los andenes como nuevas áreas de cultivo, que en realidad en un convenio que ha hecho con APEGA y que fue dado a conocer por Bernardo Rocarrey hace muy poco tiempo, va a significar establecer en el futuro precios seguros para los productores, también un uso adecuado de los sistemas de riego que los antiguos peruanos lo usaban. Vamos a tratar ambos temas en esta conversación. Correcto. Después de 40 años, don José Pirola, no teníamos un evento de esta naturaleza en nuestra capital. ¿Qué significa tratar la necesidad, y bajo la perspectiva del nuevo gobierno, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, de establecer una adecuada infraestructura hidráulica en nuestro país? Bueno, como usted ha mencionado al introducir el programa, uno de los temas que tenemos que abordar en el país es el tema de infraestructura hidráulica. Nuestro déficit de infraestructura hidráulica es muy grande. Las cifras pues son, no sé, 30, 50 mil. Ya han ido aumentando, además. Ya han ido aumentando, porque también la población aumenta. Entonces, claro, el tema principal, y que también tiene en cuenta nuestro presidente, es el tema del abastecimiento de agua. Lo cual implica el suministro del agua, la colección del agua utilizada y el tratamiento del agua utilizada para devolverla a la fuente, originar otra fuente. Antiguamente se hacía el proyecto de agua potable, desagüe y ahí terminaba todo. Ahora no, ahora se hace todo un proceso. Exacto. Entonces eso es importante y tenemos dos problemáticas. Una de la gran urbe, Lima, posiblemente Arequipa o Trujillo, y otra la de las pequeñas localidades que están diseminadas en todos los Andes y que también requieren un tema de tratamiento y suministro de agua. Entonces son tecnologías distintas que hay que abordar. El otro tema es la energía. Usted sabe, la energía hidráulica es energía limpia, entonces es una fuente además permanente, inagotable de recursos, de producción de energía. Y esa es otra de las fuentes que necesitamos aprovechar porque los Andes, pues con las diferencias topográficas que tenemos respecto a los valles o a la selva, pues hay caídas muy importantes y tenemos los flujos de agua también importantes, aunque están ubicados en el otro lado de la cordillera. Que son más fluidas, es lo que dicen, ¿no? Para la zona de la selva que ya para este lado, sí, del otro lado de la cordillera. Se habla de que el 97% de nuestra agua está en el otro lado y solamente el 2% está en este lado, o 3%, pero casi nuestro 70% de población está en este otro lado. ¿Y qué desafío nos plantea eso? ¿Obras de trasvases? El principal desafío y que se ha venido abordando es el tema de los trasvases, o sea, traer agua del otro lado de los Andes a este lado para poder satisfacer las necesidades tanto poblacionales como de la agricultura, que es el otro tema que usted menciona. El Perú necesita abordar el tema de agricultura de una manera muy sistemática. Tenemos una tradición muy grande en manejo agrícola, sin embargo, nuestra eficiencia actual de uso de agua es muy baja. O
o sea, tenemos 30%, 35% de eficiencia, que podríamos llevarlo a 50 o 55, 60 a través de riego tecnificado, riego planificado. Pero la tecnificación del riego es un proceso muy complejo. La mayor parte de nuestros agricultores no están acostumbrados al riego tecnificado, sino al riego por gravedad, que es una tradición pues milenaria. Entonces, cambiar eso es muy difícil. Entonces, pero es posible, es viable, y en la medida en que resulte rentable. Porque los sistemas de riego tecnificado requieren un mantenimiento, una operación, y eso toma tiempo y requiere recursos. Yo como periodista he tenido la suerte de conocer Israel, pues que es la cuna, ¿no es cierto?, de Rodolfo del riego por goteo, y he visto también proyectos muy antiguos, hace como más o menos 30 años, si no me equivoco, de Javier Arribas, que ya en paz descanse, que fue gerente del Banco de Crédito en Piura, desarrollando un sistema en pleno desierto de riego por aspersión. O sea, el uso, muy bien como dice el ingeniero de Pirola, adecuado. Pero tú estás embarcado además en la promoción de un proyecto que justamente liga el tema del uso racional, adecuado del agua con revalorizar algo que hicieron los antiguos peruanos y que hoy por hoy se puede volver a hacer, que es el tema de los andenes. Cuéntanos un poco. Primero, César, muchas gracias por tu invitación y desearle al ingeniero de Pirola mucho éxito en este congreso, ¿no? Muchas gracias. De bastante utilidad. Escuchando la temática, digamos, se me viene a la mente un dicho, ¿no? De agua que no has de beber, déjala correr. Yo creo que en el first quarter que estamos del siglo XXI es agua que no has de beber, reténla, trátala, procésala. Y aumenta la eficiencia del riego, ¿no? Yo creo que se cambian los dichos, digamos, con el tiempo. En efecto, yo estoy dedicado, pasé un periodo de 5 años al frente de Agrorural Pronamach, un proyecto muy interesante del Ministerio de Agricultura, y tuve oportunidad pues de ver dentro de todas las obras de desarrollo rural, una de las que más me impactó fueron nuestros andenes. Que nuestros andenes no es únicamente lo que se ve pues en los paneles que son monumentales como Machu Picchu. Los paneles tienen quizás la mejor característica técnica que tienen es el manejo hídrico. Porque cómo lograban ellos captar el agua. Cuando se habla de riego, se habla de 4 conceptos, ¿no? Captación, conducción, distribución e implementación. Claro. Que la implementación es lo que añade pues, la eficiencia del riego, que está pobremente 35 en la costa, en la sierra es mucho menor. Y la implementación se da con el riego tecnificado. ¿A qué voy? Bueno, los andenes es una de las partes de, digamos, que tiene que ver, digamos, en todo el desarrollo rural. Veo, digamos, muy positivamente lo que actualmente está haciendo el MINAGRI, ¿no? El Ministerio de Agricultura, en juntar todas estas, digamos, estos tratamientos, estos manejos del suelo, en un solo organismo que creo que lo van a inaugurar mañana, que se llama Sierra Azul, que van a estar ahí todo lo que tiene que ver justamente con retener el agua, con la infraestructura. Tiene que ver, por ejemplo, con las zanjas de filtración, que es una gran solución, es convertir en una esponja nuestros cerros y un gran reservorio debajo de ellos. Efectivamente. ¿No? Están también una serie de represas que digamos, no se ha cometido aún. Están los andenes, por supuesto. Los andenes que además existieron porque en la cabeza de mucha gente cree que solamente era de la serranía, también en la costa, y se han hecho andenes en la zona de la selva, ¿no es cierto? Así es. Hay andenes que van desde Amazonas hasta la costa. Claro. Principalmente se dieron en la Sierra Central y en la Sierra Sur. No hay que olvidar algo, los peruanos, en medio de toda esta turbulencia política, también hay que mirar a las cosas positivas que tenemos que cuidar y guardar. Hemos sido una de las 6 cunas de civilización del mundo. Exacto. ¿No? Y cada cuna de civilización enfrentó sus desafíos a su manera. Creo que, sin lugar a dudas, en el campo de la agricultura, en el tratamiento del agua, los andenes en el Perú ha sido la primera política de Estado del Perú. No solamente del Estado del que se generalizó, moderno, sino del Perú precolombino. Claro. Política de Estado, y por tanto debe ser, ¿no?, para nosotros los peruanos, una política de Estado, ¿no? En ese sentido, pues tenemos China con sus terrazas del arroz, ¿no?, el de Egipto
con el cultivo del trigo. De acuerdo. Y en esto, digamos, para concluir una primera parte, ¿no? El agua es importantísima, es 30% de la desnutrición. Correcto. El agua es un alimento y no se ve como eso. El agua se ve como algo gratuito y que no se trata. Y bajo esa perspectiva yo quería preguntarle al ingeniero de Piérola, más bien, como este es un congreso latinoamericano que vamos a tener sobre infraestructura hidráulica, ¿qué temas comunes hay dentro de la región que compartimos en esta perspectiva de desarrollar mayores oportunidades para la inversión en infraestructura hidráulica? Claro, mire, uno de los temas centrales que nos une en este Congreso Latinoamericano es justamente el desarrollar tecnologías adecuadas. ¿Qué significa eso? Los americanos, los europeos, los asiáticos han desarrollado su tecnología de manejo del agua en función de sus características topográficas, de precipitaciones, de ríos. O sea, el caso de esto, la hidráulica requiere de un conocimiento de la realidad para aplicar a esa realidad soluciones. No podemos copiar soluciones de otros sitios, tienen que ser adaptadas. Y en eso, pues en Latinoamérica tenemos situaciones comunes. El caso de Chile y Perú, por ejemplo. Claro. La cordillera de los Andes está muy pegada a la costa, por lo tanto los ríos que bajan de los Andes hacia la costa tienen muy fuerte pendiente. Ese es un tema, por ejemplo, que nos une a peruanos y chilenos. Pero que divide a Chile de Bolivia, por ejemplo, claro, por el tema del río Sila. Estoy acordándome la dificultad que tienen ambos países y que han profundizado precisamente por la administración del recurso hídrico. Claro. El otro tema es también pues, el manejo de, por ejemplo, la zona altiplánica, que es Bolivia. Bolivia tiene el manejo de la zona altiplánica con muy bajas precipitaciones, una temperatura muy baja, y nosotros también la tenemos. Y tenemos el tema de nuestra Amazonía, que recién estamos comenzando a trabajarla, pero Brasil ya la trabajó. Entonces hay una experiencia brasilera que aprovechar en eso, en la gestión de hidroeléctricas, en la gestión de caminos, de acceso, de autovías, en la navegación fluvial, en el tipo de puertos que hay que diseñar en estos ríos característicos que tenemos, que no son similares a los que hay en Europa, que son ríos de muy baja gradiente, manejados ya, pero que hay que trabajar eso. Entonces, hay varios temas de este tipo que nos unen y que evidentemente compartimos con todo el grupo latinoamericano. Yo quería mencionarle solamente un tema a propósito de lo que usted menciona de los 40 años que no se ha hecho este congreso. Este congreso se hace cada 2 años en Latinoamérica, pero en 40 años, 44, no se ha hecho en el Perú. ¿Qué pasó? Pues en mucho tiempo nuestra producción, digamos, de trabajos de investigación ha sido muy pobre, muy pequeña. La parte académica se descuidó también. Se descuidó. Entonces, recién hace 8 años hemos comenzado, un grupo de nosotros, a participar en este congreso y teníamos 3 trabajos, 5 trabajos. En el último congreso que hubo en Chile hemos presentado 20 trabajos. Y ahora tenemos más de 150 trabajos de peruanos. Caramba, que es lo cual significa que ha habido producción, claro, hay producción, lo que falta es encaminar e impulsar la producción intelectual. Y ese es el otro tema muy importante, porque justamente nuestros investigadores, nuestros ingenieros se van a juntar con esta gente de Latinoamérica para compartir estas experiencias y poder avanzar. Y además hemos invitado a profesores europeos, vienen un profesor alemán, vienen profesores americanos, para hablar sobre temas que están ahora en desarrollo. Usted conoce el tema de cambio climático. Lógico. Y los parámetros de diseño. En la hidráulica hay parámetros de diseño que hay que utilizar para dimensionar los puentes, dimensionar las vías de protección de los ríos o las presas. Pero si hay un cambio climático, el proceso ya no es lo que se llama estacionario, sino estamos entrando en un proceso no estacionario y los parámetros que hay que utilizar se cambian, porque evidentemente esto tiene que ver también con la inversión. La inversión en obras hidráulicas es importante y por lo tanto está sujeta a un riesgo y por lo tanto está sujeta a un seguro. Y los seguros para poder trabajar las obras hidráulicas también están comenzando a tener. Recuerdo cuando entrevistaba a Antonio Braqueje, nuestro primer ministro del Ambiente, señalar que el tema del cambio climático no hay que verlo como un drama, sino como un desafío. Y yo me imagino para ustedes, los expertos en la infraestructura hidráulica, el desafío es cómo aprovechamos precisamente el cambio climático y no estar lamentándonos de los efectos que nos va a causar. Por supuesto, eso es un tema muy interesante porque mire, se piensa mucho que el cambio climático significa que automáticamente las precipitaciones van a bajar. No necesariamente. En algunos sitios bajarán y en otros se incrementarán. La intensidad de las lluvias también van a variar. La dimensión, la longitud y la intensidad de las sequías, por ejemplo, es otro tema.
El tema de sequías es un tema que nosotros tenemos que abordar también. Entonces, ese es otro de los problemas que hay que abordar y que trabajar, y que vamos a ver en este tema, el cambio el efecto del niño. Claro. El niño y el comportamiento de los ríos, y el niño el comportamiento de las precipitaciones, que tiene mucho que ver también con la agricultura de secano, la agricultura que se hace, como menciona el señor, en las terrazas. Claro. Llegamos a tener, según se dice, hasta 120.000 hectáreas de terrazas en el Perú, de distintos tipos: terrazas de control de erosión, terrazas de cultivo agrícola, terrazas de orden ceremonial, religioso. Entonces, hay toda una experiencia que trabajar. ¿Cómo se hace esta experiencia precisamente? ¿Cómo vamos habilitando los andenes, Rodolfo? ¿Cómo estamos avanzando en ello? Justamente lo que ha mencionado el ingeniero es muy cierto, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, esto es un tema interdisciplinario e integral, ¿no? Por ejemplo, si hablas de seguridad alimentaria, necesariamente tienes que hablar de una estrategia del cambio climático. Los incas y los pre-incas nos legaron 1 millón de hectáreas de andenes, fueron identificados, ¿no? Pero son andenes en general, pues, que muchos de ellos estaban abandonados. En la actualidad, recientemente Agrorural hizo un inventario, son en realidad 300.000 que están identificados, accesibles, y de esos 250.000 están digamos, en actividad. En esto es muy importante la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Que lo viene promoviendo el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Eso es importantísimo. Y es importantísimo también el rescate de los saberes andinos. Fíjese, los incas estaban en una época que no había comercio exterior, no había préstamos internacionales, no habían comunicaciones, pero tenían reservas de alimentos por 2 o 3 años. Ellos enfrentaron también sus cambios climáticos, cambio climático desde ahora, ¿no? Entonces, podían predecir, o al menos predecir, o sea, analizar estrategias futuras. ¿Qué va a haber el próximo año? ¿Va a haber sequía o va a haber abundancia de agua? Si era sequía, vamos a los granos. Vamos a plantar granos en los próximos 5 años, ¿no? Por regla general en los andenes se plantan en las partes bajas los granos, en las partes medias los tubérculos y en las partes altas los pastos. Esa es una estrategia que viene. Por lo tanto, pues es muy importante todo lo que sea infraestructura, y justamente esa infraestructura cubre la rehabilitación de los andenes. ¿Cómo anda el manejo de cuencas? ¿Cómo están las políticas de manejo de cuencas en nuestro país? ¿Hemos avanzado, nos hemos organizado mucho mejor? ¿Ha sido siempre fuentes de conflictos sociales, incluso, Rodolfo? Justamente, lamentablemente, siempre comentamos con colegas, qué pena que los límites de los departamentos no se hicieron por cuencas. No sabe, eso cómo nos hubiera ahorrado en conflictos, porque una gran parte de los conflictos actuales son por el agua, por la energía, por la diferencia de canos, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo Pronamach, desde su fundación, en 1883, justamente su nombre era Programa Nacional de Manejo de Cuencas. De manejo de cuencas, ¿no? Conservación de suelos. Se ha ocupado del trabajo de cuencas, y el agua, el río, es el vértice, ¿no? Es muy importante. Alrededor hay que identificar las cuencas altas, las cuencas medias y las cuencas bajas. Donde se da la mayor contaminación son las bajas, ¿no? No es que nace el agua no nace, el agua está, brota de los punquios en las alturas, pero se contamina a lo largo. No solamente es la minería, en eso acabamos de estar en un congreso de familia que estuvo excelente, mi parecer. El agua se contamina. Y esto lo vimos en Agrorural y en Pronamach, cuando convocábamos a los alcaldes de las cuencas altas, a los alcaldes de las cuencas medias y las cuencas bajas, solo asistían los de las cuencas altas y medias. Los de los bajos no, porque ya tenían solucionado su problema hídrico de otra especie. Entonces, en esto pues, es muy importante tomar conciencia, me parece muy bien este trabajo integral. Claro, hay que armonizar la visión, ¿no es cierto? Y entran otros ministerios, y no solamente el gobierno, ¿no? Yo creo que acá la empresa privada también tiene mucho mérito, organizaciones como DESCO, como Cusichaca, el mismo APEGA que hizo el programa Adopta un Andén, en el cual hay un eslabón que es importantísimo, claro, que es una vez que cultivas, una vez que haces todos los trabajos hídricos
que hace Le aseguras cosas, un ¿no? mercado y le aseguras un precio, Así ¿no es es, cierto?, ¿no? al Entonces, campesino. Y eso hay que felicitar pues a todos estos organismos Claro. que he felicitado, ¿no? Aparte de los organismos. Ingeniero de Piérola, para finalizar, yo me imagino que mucho de lo que estamos conversando acá con Rodolfo tiene que estar incorporado, por supuesto, de manera macro, dentro de la temática que ustedes van a tocar en este Congreso Latinoamericano. Y un segundo aspecto que me parece importante son las líneas de financiamiento para la infraestructura hidráulica. ¿Cómo abordarlo en este mundo moderno y de tantas necesidades? Hablamos, y no quiero perder el eje del interés que tiene el presidente Kuczynski justamente en conseguir recursos inversionistas para esta clase de trabajos. Claro, sí, como usted menciona, en el Congreso vamos a tocar 9 temáticas distintas que van desde la mecánica de fluidos, que es el estudio de laboratorio, la parte experimental, hasta el tema de gestión de agua y la educación en el tema de agua. Porque necesitamos también renovar nuestros enfoques de la educación en términos de lo que es la hidráulica, Claro. lo que es la hidrología, lo que es las aguas subterráneas, lo que es el cambio climático, varios temas. Entonces, va a haber una diversidad de temas muy interesantes, evidentemente, que vamos a tratar. Y uno de los puntos centrales dentro de esto es lo que usted mencionaba en relación al tema de cuencas, es el concepto de manejo integrado, que es un concepto a veces un poco teórico, Exacto. pero tiene que ver con el tema de que el agua es un integrador de las actividades del hombre y la cuenca viene a ser el escenario en el cual hay que manejar esto. Hay elementos transversales. Exactamente, en todo por esto, ejemplo, ¿no? las vías de transporte, Claro. la energía, la agricultura, o sea, distintos elementos que intervienen en la planificación y que tienen que verse en el concepto macro de cuenca, que es importante. Hay temas que se van a trabajar sobre el tema de manejo. Hay cuencas tan grandes como la del Amazonas o como la de Ucayali o el Marañón, y hay cuencas tan pequeñas como las de Caprina, en Tacna o así Sama. es. Entonces, pero son cuencas de las cuales hay que sacar una experiencia, hay que manejar. Y que la han priorizado, citando lo que decía Sí, Rodolfo, creo sí. que son 6 cuencas a nivel de la costa, ¿no? 6 consejos de cuencas. 6 se han consejos creado. de cuencas, Y exactamente. uno de ellos justamente está en Tacna, que es Tacna, son los valles de Caprina, Sama y Locumba, y es una área en la cual, por ejemplo, el concepto y el manejo de sequías es un tema fundamental. Mientras que en el norte, en la zona de Piura, Valle Chira, Valle Piura, el tema es inundaciones, Claro. por efecto del Niño. Entonces, Así es. son problemáticas distintas, pero que se están abordando. A mí me place decir que el Perú está entrando a una etapa de analizar las cosas desde esa perspectiva. Va a Exactamente. tomar su tiempo, evidentemente, y va a requerir recursos, pero estamos entrando, es lo bueno. Yo tengo la misma sensación. ¿El Congreso dónde se va a realizar físicamente? El Congreso lo va a hacer en el Swiss Hotel. Ya. Comienza el 26 con unos cursos precongresos, son 6 cursos que vamos a dar especializados, y el 27 es la inauguración en la noche. De acuerdo. El presidente Kuczynski, ojalá que lo podamos tener presente, porque uno de sus temas, como usted Sí, menciona, ya es el debe tema estar del acá agua. en Lima porque ya termina su gira en Nueva York. Exacto, y entonces el tema agua y saneamiento, ese es Claro. el tema central, que es uno de los puntos fundamentales para poder convertirnos en un país de primer mundo, como él menciona. Yo lo felicito de verdad, ingeniero José de Piérola, por esta iniciativa y felicitar a través suyo al Perú, ¿no? Porque usted bien lo ha resaltado, volver a ser sede de un evento de esta naturaleza que tiene más de 40 años de existencia, ya va por su 27ª versión, el Congreso Latinoamericano sobre el recurso hidráulico, y me parece muy importante que nosotros podamos avanzar en ello. Felicitaciones y muchos éxitos. Muchas gracias. Rodolfo Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros y seguiremos profundizando sobre estos Seguro. temas, porque en realidad tenemos el espacio suficiente para abordar lo que es de interés público y que deberemos siempre brindarle al público pues aspectos muy puntuales acerca de esta temática. Eso ha sido todo por hoy, amigas y amigos. Entonces esperamos, como siempre, a partir de las 11 de la noche el día de mañana en Palabra Libre, aquí siempre por Canal 11.